A fin de poner en contexto mi opinión de este día, quiero hacer una recapitulación del comentario que hice el día 5 de febrero del 2023 con relación a la conmemoración de la promulgación de la Constitución que nos rige actualmente de 1917 y que, por cierto, se celebró en el mismo lugar en donde fue promulgada, que es la ciudad de Querétaro. Manifesté que había sido una pasarela de políticos que en lugar de servir al pueblo están sirviéndose de los puestos para el que fueron nombrados y para los que juraron respetar la Constitución y las leyes secundarias, así como ver por el bienestar de la nación y que de lo contrario se les reclamara. Efectivamente, el señor Krill únicamente se concretó a un punto. Después de una narración cronológica de la revolución y de los acontecimientos anteriores a esto, con la promulgación de la Constitución del 1824 y 1857, aterrizó en que se requiere que haya una conciliación. Fíjense nomás qué tipo y representa a los diputados, nos representa a nosotros como pueblo. Nosotros deseábamos que este señor se fajara los pantalones porque parece que los trae abajo, para reclamarle al señor López que por qué estaba violando la Constitución de manera consuetudinaria, en lugar de reclamarle por qué razón se manda solo, por qué ataca a los periodistas, ataca a la libertad de expresión, por qué tanta violencia y por qué no termina con su política de abrazos y no balazos. Ese es el representante del pueblo, el representante de los diputados, que es otro simple adefesio, una figura decorativa en la Cámara de Diputados, en donde es presidente, y el otro sujeto, que es el representante de los senadores, un tal Armenta que tiene cara de cerdo, porque no representa más que los intereses de López. Ahí defendió la política de abrazos y no balazos, y que habían realizado leyes por la revocación de mandato y que la ley de remuneración de los funcionarios públicos y que los delitos de los que roban gasolina y una serie de pendejadas. Ese palero pues no tenía otra solución, pues estaba con su jefe, que es el dueño del corral en donde abreva. Y por lo que hace a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concretó a enaltecer los principios constitucionales y la esencia de este país, y no pasó de eso. En lugar de decir, tenemos en el máximo tribunal de justicia una magistrada que es servil de López, que no es ni abogada, porque se le demostró por la UNAM que había flaqueado su tesis, y que vamos a hacer lo posible por hacer valer la ley y correrla de la Suprema Corte. En fin, que no se vio nada. Y finalmente López, como siempre, como es de mentiroso, hizo alusión a lo mismo que hizo el senador, que todo estaba bien, que habían hecho reformas a las leyes, lo mismo, como un amanuense de ese senador palero, y que no se salió del mismo orden que llevó el senador. En fin, que atacó a los neoliberales según él, y que él está haciendo una política de beneficio para el pueblo, y pura saliva y pura lengua, y no pasó de eso. Bueno, eso es lo que pasó en mi comentario de ayer. Ahora me quiero referir que López, en esta mañanera, que no acostumbro verlas, pero tuve que verla, a ver qué comentaba de lo que había pasado
en la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 17. Y en esta nueva mañanera volvió a insistir en lo grandioso de su administración, de acabar con la corrupción de los de antes, que ahora ya gobierna para el pueblo, que ya no son iguales y que los conservadores, los neoliberales, están enojados porque les ha quitado sus privilegios y canonjías. Luego se para otro palero hablando de los precios de la canasta básica, de los precios de las gasolinas, y el descarado reconoció que la gasolina sube de precio en muchos lugares, sobre todo en el sureste. Reconoció que se han incrementado los básicos, pero no dio ninguna solución para imponer multas, para clausurar negocios. O sea, que puro pico, puro hablar y hablar y hablar y hacerse, pues de alguna manera, de la vista gorda con los que llaman conservadores. Y luego vino otra palera y otro palero y hablaron del Tren Maya, que es la quinta maravilla, que es la gran cosa, que han encontrado vestigios mayas y no sé qué tantos cuentos, y que ha sido una obra maravillosa, gastando millones de pesos, etcétera, etcétera. Y en eso se llevó la famosa mañanera en más de 1 hora, 2 horas prácticamente. Entonces, esta situación de tanta farsa de parte de López y sus paleros, pues me mueve a conmiseración, me dan lástima, porque no son hombres que tengan valor ético, que sean humanos, que sean normales. Son sujetos afectados por su egoísmo, por su egocentrismo, por su desprecio a la Constitución y a los derechos humanos que consagra esta. Este señor está haciendo nada más obras de relumbrón, le está haciendo al tío Lolo, porque este señor es un ignorante, es un sujeto que no tiene cultura. ¿Y cómo? Si no tiene cultura, ¿cómo va a hablar de la decencia y de la honestidad? Si no ha leído a los clásicos griegos, no ha leído nada que nunca su vida. Hizo libros, pero libros para la basura, de pura política, y todos se los hicieron. Él no ha aportado nada a este país. La suerte, el destino lo favoreció, porque millones de pendejos mexicanos creímos en su palabra. Esa es la verdad. Nos humilló, nos sigue humillando. Llegó al gobierno de la República para hacer un cambio, para acabar con las corrupciones, y sigue peor que los anteriores corruptos. Yo no defiendo corruptos, defiendo el derecho que tiene todo ciudadano a ser feliz al amparo de la Constitución. No nos ganamos nada con que este sujeto nos ofrezca un par de guaraches y una camisa y un pantalón. Eso es indigno. No nos conformamos con que este sujeto esté haciendo una reforma educativa que va a ser una reforma a ultranza, una reforma socialista, no hecha por nacionales que tengan el principio de nacionalismo, para que los menores, los educandos, se eduquen de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestras hazañas revolucionarias. Queremos niños, jóvenes, pensantes, no gatos ni borregos del rancho o del corral de López. Bueno, quiero llegar a este punto. López, a lo que he estado observando, es un personaje del medievo. Ahí lo quiero citar. ¿Por qué? Porque recordando a Sherazade, que era una esposa de un sultán en Arabia, este señor mataba a cada una de sus esposas
al siguiente día de haber tenido una relación con cada esposa. Le llegó el momento a Sheresade, y a fin de que no la matara, pues empezó a contarle cuentos que distraían la atención del sultán. Y estos cuentos de las 1001 noches contienen narraciones de Alí Baba y los 40 ladrones, de Aladino y la lámpara maravillosa. Y para distraer la atención del sultán, hacía narraciones maravillosas que no se enmarcaban en una sola. Esto es, que cada trama no era individual, era parte de otra y de otra, y así prolongaba realmente su vida, hasta que finalmente, al parecer, el sultán cambió y le perdonó la vida. Entonces, este cuento, son cuentos fantasiosos, se adapta mucho a las mañaneras de López, porque cada día nos cuenta maravillas y repite lo mismo y lo mismo. O sea, una trama sigue a otra y sigue a otra, y que los conservadores y que los neoliberales y que los liberales y que los buenos, y que este país ya no es el mismo y que ya no somos, yo soy el otro, y que no sé qué tantos cuentos chinos y árabes. Y así es que López está llevando al país a una secuela de cuentos, una trama de puras cosas fantasiosas que solamente están en su mente calenturienta, desequilibrada, porque de esos cuentos depende que anime al populacho, para el que gobierna, perdón, y a los que yo llamo paleros, pagados, y así se va perpetuando en el poder. Ya le queda 1 año y meses, y ese es el fin de los cuentos: seguir trepado, seguir apergollado en la silla presidencial, y con un desprecio absoluto de las instituciones y de la Constitución, y haciéndonos tarugos de que él es la salvación de México, y que con su cuarta transformación va a imponer un sistema de gobierno socialista en donde todos seamos iguales y se acabe la libertad privada, y que además reine la felicidad, pero una vida de pobreza, una vida en donde supuestamente se respeten los derechos humanos. Y aunque él sea contrario a esa vida franciscana, donde él vive en un palacio, sus hijos son millonarios, son parásitos del gobierno y viven de los beneficios que le da el narco y la delincuencia organizada. Y para eso López se hace de la vista gorda, porque es un tipo cínico, desvergonzado, que no tiene moral y que no tiene ética. A mí me extraña que los diputados que forman la minoría del PRI y del PAN y del PRD y de Movimiento Ciudadano sean tan cobardes y no hagan lo propio, exigiendo a la Auditoría Superior de la Federación que audite todos los movimientos que está haciendo este loco. Porque si no hay un freno, si no hay un contrapeso, ya nos llevó la fregada. Entonces, quiero concluir en el hecho de que cada mañanera es una secuencia de una mentira y de un cuento, y que así va a pasar toda su administración sin que nadie le pare esa locura de seguir viéndonos la cara y seguir perpetuándose en el poder. Señores diputados de minoría, demuestren la casta, demuestren que representan a los mexicanos y que respetan la Constitución,
y sean más hombres, no le pidan perdón ni diálogo a este corrupto rey del cash, tirano del año. Él no entiende razones porque es inculto, él no conoce la ley, conoce el interés económico y el poder que le ha dado el ser agitador profesional en toda su vida. Muchas gracias.